El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más. Y no nos cansaremos de darte gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por quien tú eres. Gracias por este tiempo tan especial en el que tú nos honras y nos das el privilegio de poder acercarnos a tu presencia. Nos das la plena certeza y convicción que tú estás en medio de nosotros. Y tú eres un Padre bueno que tú nunca nos echas fuera. Gracias. Gracias por tu fidelidad, porque tú nunca cambias. Gracias, amado, por tu gran amor. Gracias por estar allí siempre presente. Gracias por instruirnos a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por esta nueva semana que comienza, que ponemos en tus manos, amado Dios, para que se haga conforme a tu propósito, para que se haga conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, amado Dios. Hoy te pedimos que abras tu buen tesoro del cielo y que derrame sobre cada uno de nosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Y la más importante de todas es tu palabra, que hoy podamos tener esa revelación que solo viene de ti, que podamos tener ese discernimiento para poder comprender lo que tú quieres hablarnos en este nuevo comienzo. Coloca paz en nuestros corazones, coloca tranquilidad para poder recibir el mensaje y no estar preocupados absolutamente por nada, porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú prometiste, amado Dios, que la presencia tuya estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, y nosotros creemos con todo el corazón que hoy no será la excepción, que tú también estás con nosotros en este día. Te damos la bienvenida y damos la bienvenida a todos aquellos que tú traes con lazos de amor y de misericordia cada mañana para disfrutar de este exquisito y delicioso banquete. Te amamos y te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias por lo que hoy harás en nuestras vidas. Sabemos, amado, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y todos los que estamos en este lugar te amamos con todo el corazón. Recibe las peticiones, amado, y que conforme a tus riquezas en gloria seas trayendo esa respuesta que te hemos estado pidiendo. Clamamos por los hogares, pedimos por las familias, pedimos, amado Dios, porque esta semana que comienza pueda contar con tu bendición, que tu mano esté sobre nosotros y que tú vayas delante de nosotros mostrándonos el camino y diciéndonos qué es lo que debemos hacer. A ti el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Eres bienvenido, mi Señor. Amén, amén y amén. Mis amados, es un honor para mí saludarles nuevamente después de una semana de descanso que no estuvimos por aquí en vivo. Regresamos de nuevo gracias a la misericordia del Señor para sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Cuánto bien hace venir a la presencia del Señor y recibir su instrucción cada mañana y comenzar cada día con la bendición de Dios. A mí me encanta porque cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice que
iba una columna de nube, ¿no?, delante de ellos mostrándoles el camino. Y creo que es eso, la palabra es como esa nube que te direcciona, la palabra es esa nube que te muestra el camino, y dice que iba una columna de fuego para alumbrar en la oscuridad, y dice la bendita palabra del Señor que la palabra es lumbrera a nuestros pies, es la que ilumina nuestro camino, es la que nos indica por dónde debemos andar. Y damos gracias a Dios porque Él en su infinita bondad y misericordia cada mañana nos permite a nosotros tener una palabra que da dirección a nuestras vidas. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la bendita palabra del Señor. Dígale ahí donde está, Señor, mira, hoy decimos como dijo el centurión, una sola palabra tuya bastará. Yo lo único que necesito es una palabra tuya, y hoy abro mi corazón y lo dispongo para que tú ministres a mi vida a través de tu santa y bendita palabra. Escribe tu ley en mi mente y colócala en mi corazón. Habla, por favor, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. ¡Wow! Paz en medio de la tormenta. El libro de Marcos en el capítulo 4, en el verso 39, enseña lo siguiente. Mire lo que ocurrió aquí. Marcos capítulo 4, verso 39. Esta palabra de Dios es para su vida, así que recíbala, por favor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado a sus discípulos. Y sabe algo, Dios quiere que nosotros también pasemos al otro lado. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe y de conquista. Dios quiere llevarlo de la orilla de la escasez a la orilla de la sobreabundancia. Dios quiere llevarlo de la orilla de la enfermedad a la orilla de la sanidad. Dios quiere llevarlo de la orilla de la destrucción de su hogar a la orilla de la restauración. Dios quiere llevarte al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Los discípulos acababan de escuchar una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios de parte de Jesús como maestro, y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones, y fue en ese contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar una tempestad. Y tenemos aquí, mis amados, una lección muy importante que debemos aprender, y es el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por tormentas y tempestades de la vida. Porque hay personas que piensan que venir a los caminos del Señor o que empezar a caminar con Cristo significa que los problemas acaban, y no es cierto. Los discípulos estaban con Jesús, quizás mucho más cerca que nosotros. Veían a Jesús, escuchaban sus enseñanzas,
le veían hacer milagros, pero eso no impidió que ellos también pasaran por tempestades. De manera que si usted está pasando por una tempestad, no se sienta mal, porque muchas veces el enemigo aparece en escena y te dice, eso que te está pasando es porque tú eres un vil pecador, eres un impío. Es que Dios quiere destruirte. No, los discípulos de Jesús también pasaron por tormentas. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro, no. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Uno, que el Señor estará con nosotros durante el camino. Dos, que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado o que superemos la circunstancia difícil que en nuestras vidas podamos estar atravesando. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor, alternados con períodos de prueba. Si usted ve el caso de el profeta Elías, dice que él restaura el altar y ora al Señor y le dice, Señor, que todo este pueblo sepa que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y Elías dice que degolló a 450 profetas de Baal y 400 de Astoret. ¡Wow! Era una gran victoria. Pero cuando se entera la esposa de Acab que Elías había hecho eso, dice que lo amenazó de muerte. Y cuando el profeta escucha aquella amenaza, entonces sale huyendo hacia el desierto. Y dice la palabra que deseaba morirse. Y Dios tiene que llevarle alimento y decirle, no, Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Es impresionante ver cómo minutos antes había visto la gloria y el poder de Dios manifestarse en su vida y ahora estaba huyendo. Y nos pasa frecuentemente a nosotros eso. Tiempos de refrigerio espiritual alternados con tiempos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Sus discípulos no sabían con lo que se iban a encontrar en el camino. Jesús le dice, pasemos al otro lado. Pero Jesús siempre supo lo que ellos tendrían que padecer. Muchas veces, el Señor nos da instrucciones claras de hacer algo y de movernos hacia una dirección. Tenemos su palabra, tenemos su respaldo, pero Él nunca nos dice con los obstáculos con los que nos vamos a encontrar en el camino. Y quiero hablarle a alguien específicamente en este día que se movió en fe creyendo la palabra que Dios le había dado y emprendió un sueño, un proyecto, un negocio, yo no sé, un ministerio, y ahora las olas se han levantado en contra de su vida. El Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, pero nunca les dice con lo que se iban a encontrar a mitad de camino. Ahora, pero el hecho de que ellos no supieran con lo que se iban a encontrar en mitad de camino no significa que Jesús no sabía. ¿Qué quiero decirte? Que Jesús sabía por lo que ibas a pasar. Siempre lo supo. A Él nada lo toma por sorpresa, así que no te angusties. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tormenta. Siempre lo supo, Dios todo lo sabe. Pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. ¿Recuerdan ustedes? Él les había estado enseñando acerca de la fe.
pero ahora tenían que poner en práctica su fe. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con ellos o con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Los discípulos ya habían escuchado la enseñanza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica lo que habían aprendido. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Yo quiero decirles algo, mis amados. La fe es como una especie de músculo. Y a medida que nosotros vamos viviendo o superando pruebas, el músculo de la fe se va ejercitando. Hay un ejemplo muy claro y es el ejemplo del rey David. Cuando él va a enfrentar a Goliat, que era un gigante al que todos temían, él dice: tu siervo era pastor de las ovejas, y cuando venía un león o un oso yo me enfrentaba a ellas y se las arrebataba de las manos. Y si ese Dios me defendió de ese filisteo incircunciso, si ese Dios me defendió de las fieras del campo, también me va a defender de ese filisteo incircunciso. ¿Y qué encuentro aquí? Que los osos y las fieras, o las pruebas que David enfrentó, le sirvieron para ejercitar el músculo de su fe. La gente no quiere pasar por pruebas, pero son las pruebas las que llevan tu fe a otro nivel. Ellos tenían la teoría, ahora necesitaban poner en práctica lo que el Señor les había enseñado. Y tal vez lo que tú estás viviendo, que puede ser muy terrible para ti, es sencillamente la práctica. El Señor quiere saber si tú estás realmente listo. Podemos decir que fue una especie de examen sorpresa. Y que si el Señor lo planeó así, era porque estaban preparados para ello. Podemos estar seguros que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría una situación para la que sabe que no estamos preparados, y nunca nos dejará solos para salir de ella. Miremos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 13, dice la palabra. Mire lo que dice. Alguien necesitaba escuchar esta palabra hoy. Dice, escuche, porque usted se levantó y tiene un problema grande. Yo no sé si es unas finanzas que necesita para ponerse al día con sus obligaciones. Yo no sé si es una crisis en su relación matrimonial. Yo no sé si es un problema con un familiar enfermo. Yo no sé si es usted el que está enfermo. Yo no sé si es una quiebra que está atravesando o un problema de cualquier índole. Pero el Señor le dice en esta mañana a través de su palabra, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, lo siguiente. Mira, escucha. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará, escucha eso por favor, Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es clave. Dios nunca te dará o permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Esto que nos enseña que la prueba que estás enfrentando la puedes resistir. Porque muchas veces uno dice, yo no puedo más. Y el Señor te dice, no me digas que no puedes, porque yo no te voy a dar una prueba mayor que la que tú puedas soportar. Ojo, y juntamente con la prueba yo te doy la salida. Lo bueno de las pruebas, entiendo yo, es que no vienen solas, viene el kit completo. La prueba siempre viene con una salida. Que tú no la veas ahora no significa que no está. Pero lo bueno de las pruebas es que siempre tienen una salida. Tú vas a salir de ese problema. Tú vas a salir de esa crisis. Porque el Señor con la prueba te da también una salida. Vienen dos cosas. La gente solo mira la prueba, pero se olvida que Dios también ha puesto una salida. Recordemos, el pueblo de Israel están en medio del Mar Rojo, no pueden pasar. ¿Ahora qué hacemos? Pero aunque ellos humanamente no podían atravesar el Mar Rojo, Dios abrió el mar.
habría un camino nuevo para que ellos pasaran. Siempre hay una salida. Hay personas que piensan en el suicidio, porque seguramente el enemigo les vende que ya no hay salida. Es una mentira. Dios siempre coloca una salida y no te da una prueba mayor que la que tú no puedas resistir. Alguien dijo en alguna ocasión, si Dios te ha dado la vida, es porque sabe que tú puedes con ella. Así que vamos, vamos campeón, levántate, adelante. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante. Yo tuve la oportunidad varias veces de ir de pesca con mi padre a la desembocadura del río Sinú. Wow, y a veces nos encontrábamos, mira, unas olas impresionantes. Wow. Y la lanchita donde íbamos se hundía y salía. Ahora imagínese usted una tormenta. ¡Wow! Una tormenta es algo impresionante. Yo miro, por ejemplo, cuando voy al mar y empiezo a caminar por la orilla del mar, veo que las olas vienen tranquilas. Y nos encanta mojarnos los pies allí, caminando por la orilla del mar. Y las olas son mansas. Pero esas mismas olas las vimos cuando se enfurecen en San Andrés y Providencia. ¡Wow! Entonces están agresivas. Esas que eran mansas y que eran tranquilas y que llegaban a la orilla y de ahí no pasaba. Se enfurece y todo es terrible. Y yo no sé si en tu vida estás viviendo una tormenta así. Son impresionantes. Pero hay tormentas, escuche, que azotan la vida de toda persona, que son tan impresionantes como la encontraba en el mar donde estaba Jesús y sus discípulos. Hay personas aquí que tal vez se levantaron y dentro de sus corazones están viviendo tormentas. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo salgo de aquí? Esta situación es crítica. No tienen paz, no pueden dormir. Tienes una tormenta dentro de tu corazón. Y por eso el Señor te levantó para que escucharas esto. Pues bien, quiero decirte, en ese mar, Él demostró su poder y aprovecha para darles una lección de fe a sus discípulos. En el griego original, la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, así, seismos, de la cual proviene la palabra sismo, la misma que usamos para referirnos a un terremoto. También encontramos que la palabra grande, para referirse a las olas, proviene del adjetivo griego megas, lo cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Por lo tanto, podemos entender la magnitud de aquella tormenta. Alguien está con cáncer y está viviendo una tormenta en su corazón. Aquella tormenta, de manera súbita, se había presentado con fuertes vientos estrepitosos y hacía que se levantaran olas gigantes, que parecía que la barca se iba a hundir. La barca es tu vida. Y hay vidas que están así, que sienten que están a punto de hundirse. Por ello Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca se iba a hundir. Es posible que los discípulos de Jesús, cuando vieron la tormenta, hicieron lo que todos nosotros hacemos cuando estamos en aprietos: intentar resolver las cosas en nuestra propia fuerza. Y yo me imagino a los discípulos recogiendo las velas, desesperados. Me imagino a otros intentando sacar de la barca el agua porque se hundían. Y a veces nos pasa igual.
Si no tenemos dinero, entonces vamos desesperadamente corriendo al banco. Si es una enfermedad, entonces corremos al médico, a uno y a otro tratamiento. Si es una crisis sentimental, vamos a un amigo y al otro para que nos digan qué hacer. Y cuando las cosas se nos salen de control, entonces es que acudimos a Jesús, cuando esto es lo primero que debimos haber hecho. Jesús estaba con ellos. Pero no fueron a Jesús primero, intentaron resolver el problema. Y tal vez tú has intentado resolver tu problema. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años con un problema y dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella en sus fuerzas había hecho todo, hasta que se encontró con Jesús. En el libro de Mateo, dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos dice que ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sea como sea, debió haber un sinfín de gritos, clamando ayuda a Jesús, como tú lo estás haciendo hoy. A tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Curiosamente, mientras ocurría este gran caos donde los discípulos pensaban que el fin había llegado, nuestro Señor Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Ojo, dice estaba dormido. No dice que se estaba haciendo el dormido, estaba dormido. ¿Cómo puede uno dormir en medio de un mar tan agitado como ese? Marcos, capítulo 4, verso 38 dice: Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El tiempo usado en el original describe a Jesús pacíficamente dormido. Esto nos ofrece un lindo cuadro que contrasta con la escena de los discípulos abatidos. Jesús dormido y ellos angustiados. El maestro había trabajado arduamente y seguramente estaba muy cansado, ya que no olvidemos, él no solo tenía la naturaleza divina, sino también la humana. Jesús se cansaba. Jesús sentía agotamiento físico también y llegó y se durmió. Además, Jesús dormía porque no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre Celestial no vacilaba. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo, dándonos a entender su plena confianza en Dios, su Padre, seguro de que su Padre en medio de la tormenta no le fallaría. Ahora, no era que Jesús fuera insensible al problema que sus discípulos estaban enfrentando porque dormía. Jesús dormía porque confiaba en su Padre. Y una simple tormenta no era la que a él le quitaría el sueño. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros en medio de la prueba. Miren lo que dijo David en el libro de Salmos. En el capítulo 4, en el verso 8, porque es que cuando viene la prueba, las personas no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir.
están angustiados, están desesperados, y se acuestan y se levantan más cansados que nunca, porque la tormenta que están atravesando no se los permite. Mas dijo David en el Salmo 4:8. David dijo algo, dijo: cuando no puedas dormir, declara esta palabra, por favor. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tú confías verdaderamente en Dios, entonces no habrá nada, ni la más fuerte tormenta que te pueda robar el sueño. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, ¿cómo así solo tú? El saber que tú, Dios grande y poderoso, estás a mi lado, me llena de paz y confianza. El mal hoy en día es la inseguridad. Esto hace que todas las personas vivan prevenidas y hagan todo lo que sea necesario para sentirse más seguras. Compran cámaras de seguridad, alarmas, pólizas contra hurto, vehículos blindados, muros, etc. Pero como hijos de Dios, sabemos que la verdadera protección está en las manos de Dios. La protección de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras posesiones, viene como una bendición al ser hijos de Dios y de tener comunión con Él. Y esto debería ayudarnos a estar en paz y a conciliar el sueño. La gente no se muere muchas veces por las enfermedades, se muere por el temor. El temor les quita la paz, les roba el sueño, les quita el apetito y empiezan a morir. Es el temor. Necesitas confiar. Los discípulos, angustiados por lo que estaba pasando, ellos deciden despertar a Jesús. Es entonces cuando Él los reprende por su falta de fe. Jesús no se levanta asustado y les dice a ellos: ¡ay! ¿Y ustedes por qué no me avisaron? ¿Por qué hasta ahora me llaman? Y Jesús preocupado, no, Jesús los reprendió. Quedó en evidencia que de nada sirvieron las enseñanzas que Jesús hace poco les había dado. Aquella tormenta les hizo reprobar el examen. Dios quería llevar su fe a otro nivel. Mateo capítulo 8, verso 26. En la parte A dice, Mateo 8, 26 en la parte A. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Por qué? Pero Señor, es que no tengo plata. ¿Por qué? Es que el problema son mis hijos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Acaso yo no estoy aquí? Hacía muy poco sus discípulos habían presenciado las sanidades que Jesús había realizado. Pero el temor se apoderó de ellos. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. No podemos decir que perdieron la fe totalmente, ya que al buscar a Jesús y despertarlo para que los salvara, expresaron su confianza en Él, y por ello Jesús les dice: hombres de poca fe. Tenían un poquito. Esto nos muestra que la fe requiere valentía. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o las pruebas de la vida. Y nuestra firme confianza en la providencia del Señor traerá sobre nosotros la paz de Dios, aún en medio de las peores situaciones. ¿Se acuerdan de Tomás? Si Jesús no viene y yo lo veo, yo no creo. Si yo no meto mi dedo en sus llagas, yo no creeré. Y Jesús le dice: Tomás, aquí estoy. Hello. Mete tus dedos en mi llaga. Y le da una lección a Tomás y a todos los presentes. Bienaventurado aquel que ha creído sin haber visto. Tal vez no estás viendo la salida a tu problema, pero eres bienaventurado si te atreves a creer que aunque no veas, Dios sigue teniendo el control de la situación que estás viviendo hoy.
Como discípulos de Jesús es posible que también atravesemos terribles tormentas en la vida, las cuales amenazan con destruirnos. Pero es importante no dejarnos intimidar por ellas. Nuestra confianza debe ser firme. Nuestra fe debe prevalecer creyendo que Dios realizará el milagro a favor nuestro. Pensemos en Jesús y cómo sus discípulos lo despertaron para que lo salvara del naufragio. Él vio en ellos preocupación e inmediatamente hizo calmar el viento y la tempestad. Pero ellos, que encuentro, se olvidaron con quién estaban. A veces nos dejamos dominar por las emociones y quitamos la mirada de nuestro Dios y empezamos a ver las circunstancias desfavorables que nos rodean. Y como los discípulos también nos amedrentamos ante las crisis de la vida. Jesús contrasta el miedo con la fe. Al igualar el miedo con la fe significa cuánto podemos confiar en su poder en un momento de crisis, aunque nos olvidemos de quién tenemos dentro de nosotros. El poder que está presente y activo en Jesús por medio de su Santo Espíritu siempre estará ahí a favor suyo. Decimos que tenemos fe cuando clamamos a Cristo por ayuda, pero es poca cuando el temor se apodera de nuestros corazones, aunque Él esté con nosotros. Cualquiera que sea el problema, podemos hacer dos cosas: preocuparnos y suponer que a Dios no le importa lo que nos está pasando, o resistir el miedo y confiar plenamente en Él. Este pasaje demuestra que Jesús calma la tempestad, y a continuación les presento 4 aspectos importantes que las pruebas o las tormentas de la vida nos pueden enseñar. Tome nota, por favor. Esto es lo que nos enseñan las tormentas. Nos enseñan las pruebas. Número 1. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos capítulo 4, verso 38 de nuevo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores, que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. La primera, el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana, en lo que ellos eran expertos. Número 2, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensábamos podíamos dominar bien. Número 3, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Pensemos por un momento. Si no hubiese sido por la tormenta, ellos jamás hubiesen despertado a Jesús. Jamás. Yo por eso le doy gracias a Dios por las crisis y los problemas, porque son ellos los que nos hacen volver nuestra mirada a Cristo. Cuando la gente no tiene problema, no se acuerda de Él. Cuando ellos tuvieron problema fue que fueron a buscar a Cristo.
Y sabes, hay oraciones que por la poca fe no logran despertar a Jesús. Yo no sé por qué Dios no responde mis oraciones. Debe haber suficiente fe como para que logres despertarlo con tus oraciones. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Dice que había una multitud que apretaba a Jesús, pero ella tocó el borde del manto y Jesús dijo, es que alguien me ha tocado de una manera diferente. Hay gente que con sus oraciones aprieta a Jesús. Acosan a Jesús, presionan a Jesús, pidiendo, exigiendo, mas hay otros que tocan a Jesús por su fe, por su humildad, por su confianza en Él. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un poco irresponsable de su parte, así que le despertaron de forma brusca y en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo en medio de la tempestad? Despiértate, es lo que debes hacer y ayúdanos. Algunas veces, nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Pero esta es una vil mentira del enemigo. Por eso el apóstol Pedro dijo con total vehemencia y gran convicción más adelante, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7, mira lo que dijo Pedro. Dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echen toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo aprendió en la tormenta. Lo segundo que nos enseñan las pruebas o las tormentas. ¿Dónde está vuestra fe? Lucas, capítulo 8, verso 25 en la parte A. Lucas 8, 25 en la parte A. Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde? O sea, ¿en qué la has puesto? Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto. El temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? Tal vez en su propia fuerza. Si el Señor te preguntara dónde está tu fe, ¿qué le responderías? Y encuentro algo acá. El tema no es que no tengamos fe. El tema es dónde estás poniendo la fe. Hay gente que dice que tiene fe en Dios, pero pone su fe es en las ventas que pueda tener. Hay gente que dice que tiene fe en Dios, pero pone su fe es en el amigo que le puede ayudar a conseguir el empleo. Hay gente que dice que tiene fe en Dios, pero pone su fe es en el médico. ¿En dónde está tu fe? Algunos ponen su fe en su sabiduría, en su inteligencia, en lo sagaz que son para los negocios, en lo bueno que son para emprender cosas. ¿En dónde está tu fe? ¿Qué le dirías a Jesús? Yo tengo fe que me van a llamar esta semana. Entonces, ¿tienes tu fe en quién? ¿En el gerente de la empresa donde llevaste la hoja de vida? ¿En quién tienes tu fe? ¿En lo que puedas lograr tú? ¿En dónde está tu fe? ¿En el prestamista del barrio? ¿En dónde está tu fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Ahí estaba el problema. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Ellos debieron haber puesto su fe en Jesús y pusieron su fe en su propia fuerza, en lo que ellos podían hacer.
El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder, como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse, no. Escucha, el barco donde viaja Jesús no se puede hundir jamás. Así que te recomiendo, súbete al barco correcto. ¿Sí? La Biblia dice, Jesús es el camino. No dice que Él es uno de los caminos. Sigue sus pasos e irá seguro en su barca. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía. Él les dijo, pasemos al otro lado. Ojo a la palabra, porque ahí está la clave. Una sola palabra tuya bastará. Y Jesús dijo, pasemos. No dijo, intentemos pasar. Tampoco dijo, pasen al otro lado. No los envió solos. Él dijo, pasemos. Es decir, yo voy con ustedes. Pasemos. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. Escucha, si Dios te dijo que pases, es porque vas a pasar. Ay, pero hay obstáculos. No, Él me dijo que iba a pasar. Ay, pero hay tormentas. Pero Él me dijo que iba a pasar. ¿De qué te alimentas? ¿En dónde está tu fe? En lo que te muestran tus ojos, en lo que tus circunstancias te están mostrando, en el problema, en lo que te dice el enemigo, en lo que te dicen las noticias, en lo que te dice la gente, o tu confianza está en la palabra. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y hoy quiero decirle que si Jesús dijo que usted va a pasar, aunque se levanten miles de tormentas, usted va a pasar. Su palabra es poderosa y usted no viaja solo, Él viaja con usted. Ellos olvidaron lo que Jesús le dijo. Sí, Jesús nos dijo que íbamos a pasar, pero hay una tormenta, nos hundimos, haz algo, maestro. Número 3. De lo que nos enseñan las tormentas. Lo que dijeron los discípulos. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Lucas, capítulo 8, eso está en el verso 25, pero en la parte B. ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. ¿Quién es este? Aún había otra cosa que los discípulos deberían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se hizo una gran bonanza. Jesús no dijo, ahora mismo te encadeno tormenta, te ato, te ligo, te echo fuera en el... No. Jesús dijo, hey, enmudece. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista cuando dijo en el libro de Salmos, en el capítulo 89, versos del 9 al 9. Mira qué dice. Salmos 89, del 8 al 9. Aquí dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Eso dice la Biblia. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios. ¿Quién es este? Pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús
que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios. Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino temor de Dios, temor por la majestad divina del Cristo que viajaba con ellos. Una de las cosas que hace que nosotros nos atemoricemos en medio de la prueba es que aún no hemos entendido quién es el que viaja en la barca con nosotros. Pensamos que Jesús es un profeta más. Pensamos que Jesús es un predicador más. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Él es el Dios Todopoderoso encarnado. Y Él es nuestro Padre, y Él está en medio de nosotros. Y Él está en medio de tu tormenta, debes confiar. El problema es ese. Tengo ese familiar enfermo, yo no sé qué hacer, y ahora yo cómo hago para salir de esta deuda. Dios mío, tú no puedes, ni yo tampoco. Pero el que viaja contigo es poderoso. Y hoy el Señor me ha traído a este lugar para recordártelo. El hecho de que tú no puedas no significa que Él no puede. Ellos estaban con Jesús. Escuchaban las predicaciones de Jesús. Tal vez predicaban de Jesús, pero no sabían quién era Jesús. ¿Quién es este? Y hay gente que va a la iglesia, lee la Biblia, ora a Dios, pero no tiene la revelación de quién es ese Jesús que está con ellos. Ese es el problema. Hay gente que dice, yo me siento solo. Quiero decirle, si Dios está con usted, entonces usted es mayoría. Podrán levantarse miles en contra suya, pero Dios y usted son mayoría. ¿Quién es este? No sabían. Y estaban con Jesús. Lo cuarto que encuentro que nos enseñan las pruebas es que dice en el libro de Marcos capítulo 4, verso 39, 4, verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Quién era el que resolvía el problema? Pues el que viajaba con ellos. A veces nos gastamos hablando con las tormentas, cuando deberíamos hablar con aquel que crea las tormentas y que tiene el poder para disipar las tormentas. ¿Tú qué haces hablando con el problema? ¿Por qué no hablas con el que tiene el poder para solucionar el problema? Jesús no habló con la tormenta, Jesús le habló a la tormenta, que es distinto. Eso es autoridad. Y Jesús dijo que el que tiene fe como un grano de mostaza, no porque es pequeña, sino porque el grano de mostaza, aunque es una semilla pequeña, crece, o sea, la fe debe evolucionar. El que tiene fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, desarráigate y plántate aquí. Ojo, ese desarráigate y plántate es una orden, no es una sugerencia. De manera que la persona que tiene fe da órdenes, no sugerencias, porque entiende el poder y la autoridad que hay en la palabra de Dios. Si usted tiene fe, da órdenes, no sugerencias. Monte, ¿será que te vas de aquí por el amor de Dios? No, el que tiene fe da órdenes. Te desarraigas y te plantas en el mar ahora mismo, en el nombre de Jesús. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como si fuera Dios, porque Él era Dios. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída, y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador hace posible su supervivencia. Nuestro planeta es escenario constantemente de huracanes, de tempestades, de terremotos, de tsunamis, de sequías, de lluvias torrenciales, derrumbes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus, y todos ellos
De vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana. Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Y esa es la confianza que necesitamos tener. Jesús nunca dijo que no enfrentaríamos tormentas. Él no dijo eso. Lo que sí aseguró es que ninguna de ellas podrá impedir que pases al otro lado. Si Él te dijo que pasaras al otro lado, entonces ¿qué haces en mitad de la tormenta? Avanza, sigue remando. Y termino con esto. Ninguna tormenta te hará naufragar si contigo viaja Cristo que las puede disipar. Ninguna. Vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu tormenta. ¿Sabes algo? Yo he vivido muchas tormentas en mi vida, difíciles. Y a veces hasta he sentido que me voy a hundir. Y que el final ha llegado para mi vida. Yo no sé si sea tu historia. Yo no sé si es una enfermedad que te aqueja y los médicos dijeron ya nada se puede hacer. Es una gran tormenta. Todo eso que te angustia, todo eso que te roba la paz, todo eso que te roba el gozo, que te atemoriza, es tu tormenta. Y aunque por fuera te veas tranquilo y en calma, Dios sabe que por dentro hay una tormenta en tu corazón. Algo no te deja dormir. Algo te roba la paz. Algo te angustia, algo te preocupa. Pero hoy es importante que entiendas todo lo que el Señor nos dice. Dios te dio una palabra a ti, te dio una promesa. Y tal vez nunca te dijo con qué te enfrentarías. Y ahora estás en medio de la mar. Y los fuertes vientos y las olas golpean contra tu barca y sientes que estás a punto de hundirte. Y te has preguntado durante estos días, ¿pero por qué Dios me dijo que hiciera esto? ¿Para permitir que me hundiera? Y ahora no sabes cómo hacer para solucionar el problema en el que te metiste. Pues a ti el Señor quiere decirte que recuerdes quién es el que viaja contigo en la barca. Jesús sabía que la tormenta vendría. Simplemente les estaba haciendo un examen. Él quería saber si todas esas enseñanzas que les había dado, ellos las habían atesorado en su corazón. Y tal vez lo que tú estás viviendo hoy día sea eso. Dios está poniendo a prueba tu fe. No repruebes el examen. Así que dile, Señor, muchas gracias por tu palabra hoy, que me reconforta, que me llena de vida y me da el aliento para seguir adelante. Perdóname por haber olvidado que en medio de mi barca viajas tú, el que tiene el poder para callar los vientos. Perdóname, amado Dios, y con mi actitud, con mi desesperación, con mi preocupación, lo que demostré fue que no confiaba realmente en ti. Pero hoy te pido de todo corazón que me llenes de esa fe que me permita seguir estando firme y confiando a pesar que los vientos sean fuertes. Porque si tú estás en mi barca, nadie podrá impedir que yo pase al otro nivel. Muchísimas gracias, mi amado. Y hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos ha dado, en tu nombre, Señor, también reprendemos los vientos que se levantaron en contra de tu vida en este día, que te angustiaron. Hoy enmudecen en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y su fe vuelvan de nuevo a sus corazones. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que no aceptemos el temor en nuestros corazones, mis amados, y sigamos. A pesar de las tormentas, Él sigue teniendo el control. Dios siempre tiene el control, así que no te preocupes.
No te preocupes. Yo les conté la historia de aquel chico que iba en un avión, ¿verdad? Y empieza una tormenta y el avión empieza a moverse fuertemente. Todos los pasajeros empiezan a angustiarse, empiezan a gritar, pero el niño iba tranquilo. Y alguien que iba al lado del niño le pregunta, ¿pero por qué tú estás tan tranquilo? Mira que el avión está que se cae. Y aquel niño dijo, yo estoy tranquilo porque el piloto de la nave es mi papá. Mi papá es el capitán. Cuando tú sabes que el capitán de tu barca es el que creó los cielos y la tierra, no tienes por qué estar angustiado. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestros corazones y toda tormenta que nos angustiaba y que nos preocupaba hoy se vaya de nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús y que venga su paz para que usted pueda disfrutar su vida, para que pueda disfrutar este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Así que adelante, mis amados, les deseo de todo corazón la mejor semana. La bendición más grande no es lo que vamos a recibir, sino lo que ya recibimos. El saber que Dios está con nosotros y que nos ha hablado en este día que tengamos paz es la más grande bendición. Disfrute de esa bendición en compañía de sus amigos, de sus familiares y no acepte la preocupación y el temor en su vida. Feliz día para todos. Dios los bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de